Shavua Tov, Umeboraj, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 83 del tratado, ¿sí? En nuestro octavo capítulo que hemos comenzado ayer. Y vamos a compartir ya la página que tenemos por delante. Si me deja. Ahí. Muy bien. Ahora se está viendo la página en cuestión. Vamos a tratar de centrarla. Muy bien. Comenzamos entonces justamente en la última línea, que es donde nos quedamos ayer. Esta última línea nos devuelve a la Mishnah. Bien, habíamos hablado en la Mishnah sobre cuánto había que dejar, eh, cómo se hacía para hacer el shituf o el eruv, cuánta comida había que dejar, ¿verdad? Y habíamos hablado de una medida que era un kikar. Un kikar es un pan para 2 seudot. Bueno, lo que nos dijo la Mishnah es que la mitad del kikar se llama, lo que se llama pras. ¿Cómo yo sé cuánto es un pras? Es aquello que yo estoy ese tiempo en una casa que tiene un nega, una mancha de tzarat, y si permanezco el tiempo necesario para comer medio kikar, medio pras, o sea, un pras, entonces me impurifico y tengo que lavar mis prendas. Bien, así es como dijo Hatzia lebait hamenuga. Ahora dice, Vejatzi hatzia lipsoleta gevia. Dice, y la mitad de un kikar, esa cantidad lo que hace es invalidar, hace que la comida que tomé quede, yo me quede impuro. Bien, entonces, todo esto vamos a ver qué es la opinión de Rabbi Shimon. Tenemos aquí una discusión entre dos opiniones. La opinión de Rabbi Shimon y la opinión de Rabbi Yohanan ben Beroka. Rabbi Yohanan ben Beroka nos va a decir que un kikar equivale a un cuarto de kab. ¿Y cuánto es un kab? Son 24 betzim, 24 huevos. Sabemos que cuando hablamos en la Torah de medidas de volumen, hablamos del volumen de un huevo. Los 24 huevos son un kab. Quiere decir que un kikar es un pan hecho de una cantidad de 6 huevos. No quiere decir que he utilizado 6 huevos para hacer el pan, sino que el volumen tiene el volumen de los 6 huevos. Entonces, ¿cuánto es un pras? ¿Cuánto es medio kikar? 3 huevos. ¿Y cuánto es el gevia, lo que viene a invalidar la gevia? Es un huevo y medio. ¿Bien? Esta es la opinión de Rabbi Yohanan ben Beroka. Rabbi Shimon, por su parte, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que un kikar es un tercio de kab. Quiere decir que si un kab hemos dicho que son 24 huevos, quiere decir que son 8 huevos. Un pras, o sea, medio kikar, son 4 huevos. Y un cuarto de kikar son 2 huevos. Bien, lo que nos dice ahora la Gemara nos trae otro caso, otra medida, con la cual que podemos medir a través de este pan, de este kikar que hemos mencionado. Entonces hemos dicho, uno entero es las 2 seudot del eruv. Medio es para que el tiempo que yo tardo en comer medio kikar es lo que hace que yo me impurifique en la casa que tiene zarat y entonces tenga que lavar mis prendas. Un cuarto de un kikar es lo que impurifica un alimento y yo al comerlo me impurifico. Y entonces nos dice Tana, se enseñó en una veraita, Hatzi, Bajatzi, Hatzi, Hatzia, es decir, la mitad de la mitad de la mitad, es decir, un octavo de kikar, le tamé tumato ojalín, para impurificar es decir, que un alimento impuro que tiene este tamaño, es decir, un octavo de kikar, que toca otro alimento, lo impurifica.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Entonces, según Rabbi Yohanan ben Beroka, esto sería 3/4 de huevo. Y según Rabbi Shimon, sería un betza. Ahora, la cuestión es así. Lo que nos pregunta la Gemara es así. Vetana didan, maitamalotana, tane. Dice, ¿por qué nuestra Mishnah se quedó solamente en un cuarto de kikar? ¿Por qué no enseñó también este caso del octavo de kikar? ¿Sí? Entonces dice, maitamalotane, tumato jalín. ¿Por qué no enseñó este caso del octavo que viene a impurificar los alimentos? Mishum de los shabu, shiuraihu lehadade. ¿Por qué? Porque sus medidas no están no son totalmente iguales. Es decir, hay una diferencia entre las medidas que hace que el Tana de nuestra Mishnah no vino a enseñar este caso. De Tanya, pues enseñó una veredita. Kama shiur hatzi pras. ¿Cuánto es medio pras? Shete betzim. Hatzer kim'a. Son 2 betzim menos un poquito. Es decir, medio pras, es decir, un cuarto de kikar, sería según la opinión de Rabbi Shimon. 2 huevos menos un poquito. Bien. ¿Por qué? Porque él utiliza un huevo más pequeñito. Esta es la opinión de Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Shete betzim sojakot. Rabbi Yossi dice, no, 2 huevos grandes. Rabbi Shete betzim veod. Rabbi, ¿qué es lo que dice? 2 huevos y un poquito. Entonces pregunta la cámara y dice, Bekama veod, ¿y cuánto es ese poquito? Ejad me'esim babetza. Es decir, un 20avo de huevo. Veilu gabe tumato jalín. Y en cuanto a la impureza de los alimentos, se enseñó en una vereita. Rabinatan Rabidosa Amru, Rabinatan y Rabidosa dijeron que Betza Shamru quemoa vejiklipata. Es decir, la medida que hemos mencionado de un Betza es el huevo incluyendo la cáscara. Es decir, un huevo entero. Y los sabios dicen Kamoa velo klipata, es decir, un huevo sin su cáscara. Es decir, un huevo menos un poquito. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que según ninguna de las opiniones de los dos Tanaim, ni Rabbi Yohanan ben Beroka, ni Rabbi Shimon, ¿sí? Cuadraría esta opinión sobre cuánto es la medida que vendría a impurificar un alimento que toca otro alimento. Y por lo tanto, no lo enseñó nuestra Mishnah. Amar Rafram Bar Papa, Amar Rav Hizda. Dijo Rafram Bar Papa en nombre de Rav Hizda, esta veraita que explica esta medida de medio pras, que dice que son 2 betzim, fue dicha, Dibre Rabbi Yehuda Rabbi Yossi. Es decir, según la opinión de Rabbi Yehuda y de Rabbi Yossi, que siguen la opinión de Rabbi Shimon. Abal Jajamim, Ombrim, Kabetza Umexa Sojakot. Pero los Jajamim dicen como un huevo y medio grande. Uman Jajamim, ¿y quién es Jajamim? Ya hemos dicho, si es un huevo y medio, el cuarto de Kikar, un huevo y medio, ¿quién es el que dice eso? Rabbi Yohanan ben Beroka. Entonces nos dice la cámara, dice, Pshita, es evidente que eso es la opinión de Rabbi Yohanan ben Beroka. ¿Qué es lo que me quieres enseñar aquí? Explica la cámara y dice, Sojakot ataleash moinan. Lo que nos viene a enseñar aquí es que para Rabbi Yohanan ben Beroka, la medida del cabezá tiene que ser un huevo grande, sojakot. Eso de que es un huevo y medio, ¿por qué nos viene esta braita a enseñarnos que la medida de la mitad de pras, es decir, un cuarto de kikar, es un cabezá sojakot, son huevos grandes? Para enseñarnos que para Rabbi Yohanan ben Beroka, la medida del cabezá se hace tomando huevos que son grandes. Ahora dice, Kiata, Rabdimi, cuando vino Rabdimi de la tierra de Israel a Babel, Amar, dijo, Shiger Bonios le Rabbi Modilla de Kundim min Neusa. Veshier Rabbi Matan Ushba Esre Be'in. Muy bien, entonces nos cuenta que Rabdimi viene a explicar qué es lo que ocurrió cuando él estaba todavía en la tierra de Israel. Estamos aquí, perdón, voy a buscar aquí donde estamos. Rabdimi, aquí está Rabdimi. ¿Qué es lo que pasó? Nos contó, nos dice, mira, cuando yo estaba ahí, vino una persona llamada Bunias o Bonios, y le dio a Rabbi Udán así, le dio un
un aparato para medir, como se mide en la ciudad de Neusa. ¿Qué es lo que hizo Rabbi? Me dio cuánto es una sea. Él quería saber, nosotros queremos saber cuánto es una sea. ¿Cuánto le salió la grandeza de este cab, de esta sea? Matan ushba esreba'in, es decir, el volumen de 217 huevos. Muy bien. Explica la Gemara. Entonces, vamos a tratar de entender cómo es esto. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es el siguiente. Una CA, la medida de una CA, son 6 kavim. Un cav, perdón, son 4 log. Quiere decir que en una CA hay 24 log. Y un log son 6 cabezá. Quiere decir que una CA son 144 cabezá. Entonces, ¿cómo es que a Rabí le salió 217 huevos esa medida de una CA? Explica Gamara y dice, HCA de Eja. Entonces, ¿cuál es la CA? ¿Qué medida de CA le mandó esta persona a Rabí? Es decir, tenemos que entender que hay 3 posibilidades. La primera posibilidad es la CA original. La CA original se llama la CA Midbarit, la CA que se midió en el desierto. Una CA en el desierto es una medida. Vinieron los sabios en Jerusalén y le agregaron a la CA un quinto. Bien. Y después, posteriormente, los sabios en Tzipori, la ciudad de Tzipori, que está en el norte de Israel, cogieron la medida de Jerusalén y le añadieron un quinto a esa medida. Entonces pregunta así la Gemara y dice, ¿cuál es la sea de la cual estamos hablando? Y Midbarit, si es una sea del desierto, Mea Bearbaim Bearba Javia, son 144. ¿Cómo llegó hasta 217? Veí del Jerusalén, si es una sea de Jerusalén, Mea Veshivim Veshalosh Javia, es decir, 173. ¿Por qué? Porque es 144 más un tercio, más un quinto, perdón. Veí de Tzipori, y si es la ciudad de Tzipori, Mataim Vesheva Javian, es decir, debería ser 207, es decir, lo máximo que vamos a llegar. La ciudad de Jerusalén solamente son 207 y tú me estás diciendo que él midió 217. Responde la Gemara y dice, Leo, la de Tzipori. En realidad, estamos hablando de la ciudad de Tzipori. ¿Cuál es la cuestión aquí? Atie Jalta Shade Alayu. Pero Rabbi cuando midió la CA, incluyendo lo que después se iba a retirar como jalá. Sabemos que en las masas que se hacen, después hay que retirar una cantidad de jalá. Bueno, la Gemara va a calcular y va a decir, jalat kama javian, ¿cuánto es la jalá que hay que retirar? Sabemos que para una persona normal que hace una jalá para sí mismo en su casa, una masa, tiene que separar de esa masa una cantidad. Lo que nos dice aquí la Gemara es que tiene que separar una 24ava parte del tamaño de la masa. Entonces, si la masa tenía una cantidad, ¿sí?, de 207 betzim, ¿cuánto tendría que separar? Un 24avo de 207 son 8. Por lo tanto, si le añadimos a los 207 8, nos quedarían 215. Dice a Katy, Batzarle, aún así tengo menos. Es decir, 215 no llega a 217. ¿Cómo llegaste hasta 217? Responde que me dice Ela. Entonces, Atie Veodot de Rabbi Shade Alayu. Dice no. Aquí olvídate de la jalá. No tiene que ver con la jalá. Sino que lo que estamos haciendo es que dijimos que cuando Rebi medía, dice, Shier Rebi Shete Betzim Veod. Es decir, Rebi medía las cosas con huevos y un poquito más. Entonces aquí también, dentro de la medida que estamos hablando, tenemos que incluir el Veod que dice Rabbi. Por lo tanto, a los 200 Betzim hay que añadirle Eser Betzim. Y entonces, el añadido de los 207 de la CA de Tzipori sale exactamente 17 betzim más, como midió Rabbi, porque es el que mide, por eso es el Veod. Muy bien, dice Iaji, pregunta la Gemara si es así, ¿sí?, que se añade el Veod según la opinión de Rabbi, Havelitfe, entonces yo tendría de más.
a que van de lo jave cabeza, lo hashible. Entonces responde la Gemara y dice, puesto que el añadido del veod no es considerado como un huevo entero, entonces yo no tengo más. Es decir, la pregunta de la Gemara es, muy bien, tú añadiste, estás añadiendo 10 huevos. Bien, ¿por qué? Por el veod de Rabbi. Pero esos 10 huevos también les tienes que añadir el veod. Entonces tendrías más. Tendrías 217 más el extra de los 10 que añadiste. Dice, no, puesto que estos 10 extra no son huevos enteros, sino que son partes de un cabeza de aquí y un cabeza de allá. Entonces no le tengo que añadir el veod a esos extras. Muy bien, Tanura Banana enseñó nuestros sabios en una veredita. Vamos a ver si llegamos aquí. Si hay Yerushalmi. Van a comparar ahora cada una de estas medidas que hemos mencionado. Y nos dice así. Ahí está. Tanura Banan enseñó a nuestros sabios en una veredad. Sea Yerushalmit, la sea de Yerushalayim yetera al midbarit shut. Es decir, tiene un sexto. ¿Por qué? Porque lo está calculando incluyendo la sea en sí. Es decir, es una CA, lo dividimos por 5 y lo añadimos a la misma CA. Quiere decir que de las 6 partes, una está de más. ¿Sí? Es decir, lo que se llama milebar. Es decir, incluyendo la medida en sí. Es decir, un quinto de una CA midbarit. Veshel Tzipori yetera al Yerushalmi Chut. Y la de Tzipori tiene de más sobre la Yerushalmi nuevamente un quinto. Nimset, Shel Tzipori yetera al midbarit shelish. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Que la CA de Tzipori tiene de más que la CA del midbar un tercio. Y pregunta la cámara, shelish de man. ¿Un tercio de qué? ¿Qué es lo que quiere decir con un tercio? Y le mashelish de midbarit, si vienes a decir que es un tercio de más que la del desierto, ¿sí? No podría ser. ¿Por qué? Migde, vamos a ver. Shelish de midbarit, kama have, ¿cuánto sería un tercio de la ciudad del desierto? Arbain utmania, es decir, 44. Es decir, tenemos 144, un tercio son 44. No, y 8. 48. Ah, eso es. 48. Y veilu odfa shitin utlat. Entonces, una ciudad de Sipori, que son 207, ¿sí? Tiene mucho más que 44 respecto a la ciudad del desierto. El Shelish de Yerushalmi. Entonces, vamos a decir que es un tercio de la Jerusalén. ¿Sí? Shelish Dida, Kama Habe. Entonces, ¿cuánto es un tercio de la CA de Yerushalmit? Hamishim Utmania, Naje Tilta. Es decir, la CA de Jerusalén, que son 173 huevos, ¿sí? ¿Cuánto sería un tercio? 58 huevos, menos un tercio de huevo. Ahora, si le añadimos esto, Veilu Otfa Shitin Utlat, y si le añadimos esto hasta los 207, no llegamos. El Adisipori Ushlit Dida. Entonces tenemos que decir que la intención es que es un tercio de más sobre la Midbarit, es decir, que es un tercio de ella misma. Es decir, ¿cuánto es la CA de Tzipori? 207. ¿Cuánto es un tercio de 207? Son 69. Muy bien. Es decir, 69. Perdón, me he perdido. Es decir, 69. ¿Y cuánto le queda? Perdón, y si a 144 le añadimos 69, entonces vamos a llegar a 203, que es casi la sea de Tzipori. Bien, entonces responde la Gemara y dice, el amar Rabbi Yirmiyah, aji que amar. Dice, perdón, veilu otfashishim veshalosh. Es decir, que ahí no hemos llegado a la cantidad exacta de un tercio de la sea de Tzipori. Como responde la Gemara,
Dice, Nimtzet sea shel tzipori yetera al midbarit karov le shelish shela. Es decir, lo que nos dice Rabbi Yirmiyah es que en realidad lo que estamos diciendo es que la seada del tzipori es cercano a un tercio, perdón, la seada del desierto más la de tzipori es cercano a un tercio, o sea, la diferencia entre las dos es cercano a un tercio de la seada del tzipori. Ahora sí. Es decir, la diferencia que hay entre la seada del tzipori y la del desierto es cercano a un tercio de la diferencia entre ambas. La diferencia entre ambas es cercana a un tercio de la seada del tzipori. Ahora sí. Pero espérate, Ushlish Shela Karov Lemechza de Midbarit. Y un tercio de ella misma es cercana a la mitad de la del desierto. ¿Por qué? Porque la ciudad del desierto son 144. Y un tercio de la ciudad del Tzipori son 69. 69 está cercano a 144. Entonces, pregunta la cámara, Matt Kifle vino a preguntar, Rabina, Midi Karov, Karov Katane. Dice, ¿pero acaso cercano es lo que se enseñó? Dice, no, no se enseñó cercano. Dijeron que era un tercio. El Amar Rabina, entonces así dice Rabina, Jikamar, si es como hay que decir, Nimtzet Shelish el Tzipori Vive Odiot Shel Rabbi. Es decir, que la diferencia que hay entre la ciudad del Tzipori y la ciudad del desierto es un tercio de la ciudad del Tzipori más el Veod de Rabbi, es decir, los añadidos que pone Rabbi. Yetera al Mesa Shel Midbarit Shelish Betza. ¿Y cuánto tiene de más sobre la mitad del desierto? Un tercio de Betza. Muy bien. Tanur Rabanan enseñó a nuestros sabios en una veraita. Reshit Aristotehem. Vamos a ver. Reshit Aristotehem. La mitzvah de la Jalá está dicha sobre el comienzo de vuestras masas. Es decir, que de isotehem. Es decir, la medida de la masa que se suele amasar, esa es lo que nosotros tenemos que separar la jala. Recama isotehem. ¿Y cuánto es vuestras masas? Que de isat hamidbar. Es decir, como la masa del desierto. Recama isat hamidbar. ¿Y cuánto es esa masa del desierto? Dichtiv. Y está escrito. Vea Omer asirita efahu. Es decir, nosotros sabemos que todos los días caía el man. Y con el man que caía se hacía una masa. Ahora, ese man, ¿cuánto medía ese man? ¿Cuánto era la cantidad de man que las personas recogían? Cada persona recogía un omer. Omer la gulgolet. Ahora, ¿cuánto es un omer? Un omer es un décimo de efa. Muy bien. Mikan Amrud, aquí dijeron, Shiv'a rebaim kemach veod. Es decir, una masa que está hecha de un décimo de efa es 7 cuartos de cab. Es decir, 7 log y un poquito más de huevos, vejomesh betza, y un quinto más de cabeza. Eso es lo que necesita que se separe la jala. Sheen, que es shisha, 6 login de una masa de las medidas de Jerusalén. Shehen hamisha shel tzipori. Es decir, que es un quinto de la medida del log de tzipori. Ahora, nos acaba diciéndonos la Gemara. Dice, puesto que estas son las medidas de la masa, ¿qué es lo que nos enseña Kadosh Baruj Hu? Nos enseña así, Mikan Amrud, aquí dijeron nuestros sabios, Aogel que midazo, el que come esta medida, ¿sí? Harezde bari umeboraj. Es decir, va a estar sano y va a tener verajá. Aogel yeter alken, el que come más que esto, Ra'avtan, es un glotón. Aogel pajot mikan, y el que come menos de esto, mekulkal bemea, va a tener sus intestinos estropeados. Muy bien. Aquí acabó esta su guía de las medidas de la harina y sobre el pan que estábamos viendo. Todo esto para saber cuál era la medida de pan que había que poner para poder hacer Eru. Pero a raíz de esto hemos descubierto cuál es el precio y el valor de mercado de la harina en función
de los diferentes lugares. Vamos a comenzar entonces la siguiente Mishnah, que nos dice así. Anshe Hatzer, volvemos a nuestros patios. Los habitantes de un patio, Anshe Mirpeset, y los habitantes de una Mirpeset. Es decir, habíamos dicho que una Mirpeset era una especie de balcón en el cual se accedía por una escalera. Que hicieron un eruv cada uno para sí mismo. Y también un eruv entre ellos, para permitir transportar de un lado al otro. ¿Sí? Sheshajehu velo erbu. Y ahora resulta que hay entre ellos algunos que olvidaron y no hicieron eruv. Kol shegabo asarat tefajim, todo aquello que está por encima de 10 tefajim, la mirpeset, es decir, pertenece a la mirpeset. Tajot mikan, pero si tiene menos, la hatzer, pertenece al patio. Juliat habor, veasela geboim asarat tefajim, la mirpeset. Tajot mikan, la hatzer. Es decir, la arena que dijimos que cuando cavamos el pozo, la arena la poníamos para rodear el pozo, si llega hasta 10 tefajim, pertenece a la mirpeset. Si tiene menos, pertenece al hatzer. O una roca que esté ahí puesta. Mame de Marimamurim, ¿de qué estamos hablando en la Mishnah? ¿Cuál es la discusión? Perdón. Es decir, ¿cuál es el caso en el cual, cuando tienen esta altura, pertenecen a la mirpeset y no al patio? Bismuja, cuando todo esto está cercano a la mirpeset. Tabal, Bemufleget, pero si está separado de la mirpeset, del balcón, Afilu Goba Azarat Tefajim, incluso que tenga más de 10 Tefajim. La Hatzer pertenece al patio. Beno y Semuja, Bezo y Semuja, pero ni cuál es aquella que está cercana. Kol Sheena Rejoká, Arba Tefajim, todo aquello que no tiene más de 4 Tefajim respecto a la mirpeset. Bien, esto sería un poquito, a ver, perdón, veo que hay un comentario aquí. Muy bien. ¿Cuál sería nuestro caso? Vamos a ver aquí. Nuestro caso sería algo como esto. Muy bien, no es este exactamente. Vamos a tratar de mover esto. Wow. Va súper lento. Yo lo sé que va muy lento y lo lamento. Tenemos aquí, creo que estamos subiendo. Ahí va. Muy bien. Tenemos aquí nuestro patio, nuestra mirpes, nuestra escalerita. Y aquí veis que hay una roca o un pozo o un pilar, sí que tienen 10 tefajim de alto. Entonces, todo lo que tenga más de 10 tefajim pertenece a la mirpese. Pero todo lo que tenga menos de 10 tefajim no pertenece a la mirpese, pertenece al patio. Ahora, ¿en qué caso estamos hablando? Cuando está pegado a la mirpese. ¿Y qué es lo que se considera que está pegado a la mirpese? Cuando hay menos de 4 tefajim de separación. Se me ha vuelto todo blanco. Esperemos que... No sé lo que he hecho, pero está pensando mi ordenador. Ahí, muy bien. Bien, entonces eso es lo que nos está contando la Mishnah en una primera instancia. Voy a tratar de volver al texto para ver lo que nos dice la Gemara sobre ello. Muy bien. Nos dice la Gemara, Pshita. La Gemara nos dice, esta ley que nos estás enseñando es bastante evidente. Vamos a tratar de avanzar un poquito para que lo tengáis todo lo que vamos a ver. Pshita. Es decir, esta ley es evidente. ¿Por qué? Porque un dominio que tiene 4 tefajim por 4 tefajim y tiene una altura que tiene menos de 10 tefajim, que se encuentra entre dos patios, que no hicieron eruv entre ellos, las de Bepetach, las de Bepetach, es decir, para los habitantes de los dos patios, es fácil utilizarlo como puerta, es decir, un patio que tiene una ventana. Estudiamos en el capítulo anterior, ¿verdad? O el principio, sí, al principio del capítulo anterior. Hainu, Halon Sheben Shetechatzelot, es decir, es justamente el caso de la Mishnah, que nos habló de una ventana que hay entre dos patios, ¿sí? Que tiene menos de una cierta altura. Entonces, para los dos patios se considera una puerta. Entonces dice, mmm,
Ok, ahora si el dominio que tiene una altura entre los dos patios tiene más de 10 tefajim, los habitantes de los dos patios no pueden utilizarlo de una manera fácil. Entonces, de Hainu, las de Bezerika, es decir, que para poder utilizar tienen que tirar de un lado para otro. Hainu, Kotel, Sheben, Shetejaterot, es decir, es un muro que tiene una altura de 10 tefajim y una anchura de 4 que está entre los dos patios. En este caso que vimos, que se puede tomar las cosas que están sobre el muro, pero no se pueden llevar cosas al muro. Y así también es la ley de leze beshilshul, leze beshilshul, es decir, si ese dominio, un dominio es más alto que el otro, habíamos visto, ¿no? Que uno tenía 10 tefajim y el otro estaba al ras del suelo. Dijimos que no era el ras del suelo, sino que dijimos que era menos de 10 tefajim. Y ahí dijimos que en ese caso se le daba el dominio, la posibilidad de utilizar el muro al que lo tenía el uso más fácil. Es decir, Hainu Haritz. Aquí entonces no estamos hablando del muro, sino que estamos hablando de la zanja que habíamos visto. Haritz, que tiene una profundidad de 10. Sheben Shetechatzelot, que hay entre los dos patios. Ahora, la Esdeba Petach, Esdeba Esdrika. Dijimos ahora, si para uno se puede utilizar como puerta y el otro es tan alto que tiene que tirar. Hainu, entonces, ¿este caso cuál es? De Rabba Barrabuna, de Amar Rab Nachman, que dijo, es como el caso de Rabba Barrabuna, que dijo Rab Nachman, de un muro que se encuentra entre dos patios, y a uno lo tiene justamente a la altura del suelo casi, y el otro lo tiene a una altura de 10 tefajim. Ahora, les debe petach, les debe beshilshul. Ahora, uno lo puede utilizar para la puerta, y el otro beshilshul, de Rav Shizbi a Rav Nachman. Entonces sería Hainu, como el caso de Rav Shizbi, el nombre de Rav Nachman, es decir, con el Haritz, es decir, la zanja, que para uno la zanja le queda a la altura del suelo y para el otro le queda a una profundidad. Sin embargo, ¿cuál es la discusión sobre cuál están discutiendo? La de Beshirshul, la de Bezerika. Es decir, si un dominio está por debajo de 10 tefajim del otro patio, ese hatzer puede servirse de ello únicamente a través del shilshul, es decir, de una cuerda. Velas debes delicar y el otro patio, que está más alto, entonces tiene que utilizarlo a través de que va a tirar objetos por ahí. Entonces, Mai, ¿cuál sería la ley? Amar Rab, dijo Rab, Shenehem Asurim, los dos quedan prohibidos. Ushmuel Amar, y Shmuel dice, Notnimo toles de Shebeshirshul, se le da a aquel que tiene que utilizar la cuerda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese patio lo va a poder utilizar más fácilmente. Y el patio, otro, que tiene que hacerlo bezerika, lo va a utilizar con más dificultad. Es decir, siempre que hay un caso en el cual un patio va a utilizar el espacio de manera fácil y el otro va a utilizar de manera dificultosa, se le da el dominio de ese lugar, de ese muro, de esa zanja, a aquel que lo va a utilizar de manera más fácil. Bien, hasta aquí vamos a llegar hoy. Mañana vamos a tener en nuestra DAF varias, es decir, aquí acabamos en una discusión entre Rab y Shmuel. Bien, lo que vamos a ver la mañana, Bezrat Hashem, son todas las discusiones que vienen a apoyar o la opinión de Rab o la opinión de Shmuel sobre este asunto. Hasta aquí llegamos entonces. Que tengamos Shavua Tov, Besorot Tovot, y muchas gracias por estar ahí. Nos vemos mañana, Bezrat Hashem.